Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. Desarrollamos en este video lo que corresponde a la actividad número 3 en el primer y segundo grado de secundaria en matemática. Actividad 3, organizamos información en tabla de frecuencias relacionadas al acceso al agua, del 9 al 27 de agosto entonces, pero antes no olvides, pregunta por nuestra academia. Empezamos este 11 de agosto para alumnos del primer al quinto grado de secundaria y egresados de secundaria. Ahí les dejo un número de WhatsApp para que pregunten por nuestra propuesta. Bien, aún quedan vacantes. Empezamos. Hola, felicidades por todos los avances que venimos logrando luego de conocer y haber reflexionado sobre las diversas lecturas relacionadas al acceso al agua. Organizaremos cierta información de una situación en tabla de frecuencias para luego analizarlas. ¿Estamos listos? Comencemos. Menciona a continuación si la variable es de tipo cualitativa o cuantitativa. Muy bien, los saberes previos, recuerden que en la experiencia integrada número 1 también se habló de esta competencia que es gestión de datos sin certidumbre. ¿Qué era una variable cualitativa y qué es cuantitativa? Fácil, mira, la cualitativa es una variable que se refiere a cualidades, atributos o propiedades. En cambio, lo cuantitativo está relacionado todo lo que es con número, ya sea un número entero o un número racional. Estamos. Entonces, si a mí me dicen número de hijos, pues número de hijos es una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque lo relaciono con números. Cuando tú vas y encuestas a un grupo de personas, por ejemplo, de padres de familia, sobre cuántos hijos tienes, te van a contestar en números, ¿sí o no? Entonces, eso es una variable cuantitativa, porque se relaciona con lo que es números. Profesión, bueno, la profesión es una variable cualitativa. ¿Estamos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque te va a responder, bueno, profesión, de repente profesor, de repente doctor, abogado, en fin, médico, secretario, qué sé yo, ¿no? Muy bien, masa. La masa es una variable cuantitativa porque lo damos en valores numéricos, lógicamente que con su unidad de medida, pero se relaciona con números, entonces es una variable cuantitativa. La talla igualmente. Estamos. Muy bien. El grupo sanguíneo, bueno, es una variable cualitativa, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que está por categorías el grupo sanguíneo. El distrito también es una variable cualitativa y el género musical también es una variable cualitativa. Estamos. Muy bien, entonces todo lo que se le atribuye cualidades, propiedades, características cualitativas y todo lo que se le atribuye un número es variable cuantitativa, no olvidar. Ahí te dejo algunos ejemplos, ¿estamos? Y también pues los conceptos, porque hay que recordar eso, ¿ya? Variable cualitativa o también se le llaman categóricas. Hay que recordar que dentro de las variables cualitativas pues también hay subclases, pero acá no te están mencionando, simplemente te están diciendo si es cualitativa o cuantitativa, porque está la nominal y está la ordinal. Y acá están las discretas y las continuas en las variables cuantitativas, ¿ya? O también se llaman numéricas porque se asocia un número. Muy bien, entonces ahí te dejo también el concepto con otros ejemplos. Luego de haber recordado algunos elementos estudiados anteriormente, te planteamos la siguiente situación. Muy bien, ¿cuál es la situación que plantea? Vamos a ver. Según un estudio presentado por la INEI sobre las condiciones de vida en el Perú en el año 2019, un 85,8% de la población a nivel nacional tenía acceso al agua mediante una red pública dentro de su vivienda, un 33,2% mediante una red pública fuera de su vivienda y un 1,3% mediante un pilón de uso público. Ante esta situación, con relación al acceso al agua por una red pública, supongamos que Rafael tiene la información de una de las preguntas realizadas a 40 pobladores de una ciudad sobre ¿cuál es la fuente proveniente del servicio de agua que tiene su familia en su vivienda? Las respuestas fueron las siguientes. Muy bien, te dan un cuadro de respuestas. Mira, si tú te fijas acá la variable es cualitativa. ¿Por qué? Porque no te están asociando números. Entonces esta variable es cualitativa, si en caso te pregunta tu profesor. ¿Ya? La variable que se refiere a la situación es cualitativa, pues porque acá no están asociando números. Si estuvieran asociando números sería cuantitativa.
Entonces, como se encuestó a 40 pobladores, es por eso que te han puesto 40 respuestas. Mira, tú cuenta, hay 40 rectángulos, ¿no? 40. Entonces, algunos contestaron red pública dentro de la vivienda, red pública dentro de la vivienda, otros han contestado red pública fuera de la vivienda, otros han contestado, por ejemplo acá, pilón de uso público. Hay 3 categorías de la variable, nada más yo veo 3. Una es red pública dentro de la vivienda, otro es red pública fuera de la vivienda y algunos contestaron pilón de uso público. Ya no veo una cuarta categoría. Ahora, según lo leído responde, ¿a cuántos pobladores de la ciudad se encuestó? Bueno, fácil, te lo está diciendo la misma situación, 40. Además, si tú cuentas acá hay 40 respuestas. ¿Qué tipo de variable se utiliza? Bueno, sí lo están preguntando entonces. Se utiliza una variable cualitativa. Y profesor, ¿y qué tipo de variable cualitativa sería? Bueno, aquí hay que poner una variable cualitativa nominal. Profesor, ¿qué hay otro tipo de variable cualitativa? Claro, hay un tipo de variable cualitativa que es ordinal. Y lo ordinal obedece a un orden. Por ejemplo, podría ser etapas de la vida, ¿no? En etapas de la vida, por ejemplo, está niñez, ¿no? Está adolescencia, está juventud, está adultez, ¿no? Eso es, ¿no? Donde obedece a lo que es categorías. ¿Estamos? Eso se llaman las ordinales, entonces no olvidar. Pero esta no es ordinal, esta es nominal, la que no obedece pues a lo que es orden, ¿no? Contrariamente. Muy bien. ¿Qué es lo que también nos están pidiendo por aquí? Es importante que para continuar con el desarrollo de nuestra actividad pueda revisar la lectura Elementos de una tabla de frecuencia que se encuentra en la sección Recursos para mi aprendizaje. El PDF trae una sección Recursos, pero acá también te lo vamos a explicar, ¿ya? Ordenamos los datos en una tabla de doble entrada. Mira, hay que primero contar y luego del conteo hay que hacer la frecuencia, digamos, absoluta. Muy bien, se hace una tabla de doble entrada, ya ustedes que son alumnitos de primer y segundo grado de secundaria. En la primera columna vas a poner la fuente de donde proviene el agua. Bueno, ya sabes que hay solamente 3 categorías de la variable. No encontramos una cuarta. Red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda y pilón de uso público. Aquí lo que vamos a hacer es contar. Bien, vas a contar cuántos contestaron red pública dentro de la vivienda. Ya no son todos los verdes, por si acaso. A ver, vamos a ver. No vayas a creer que un color es una categoría. No. A ver, red pública dentro de la vivienda. Marquemos todos. Listo. Los que he puesto una diagonal en los rectángulos con línea azul. Esas son las respuestas de red pública dentro de la vivienda. A ver, ustedes corrijan, ya, ustedes vean. Si en caso me he equivocado en algún hito, déjamelo en los comentarios. Muy bien, contamos 1, 2, 3, 4, 5. Y hay un primer 5, así que ahí. Luego 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, hay 4 5. Ahí están, o sea, hay 20 en total. Muy bien. Listo. Ahora, la segunda categoría, red pública fuera de la vivienda. Red pública fuera de la vivienda son, a ver, ¿cuáles son? Ahí tenemos todos los que yo pongo una diagonal en rojo. Ya, los que contestaron red pública fuera de la vivienda. Muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Así que agrupamos de 5 en 5. Ya saben que cada uno de estos grupos es 5. Así que por lo tanto fueron 13. Ahora los que contestaron pilón de uso público son los que ahorita he puesto la diagonal con negro. 1, 2, 3 por acá, 4, 5, 6, 7. Claro que sí, 7 nada más. Y se supone que hubieron 40 respuestas, así que todo debe darte 40. Claro, si son 40 encuestados, pues, ¿no? Muy bien, entonces a esta columna se le llama frecuencia absoluta. A esta columna, donde he puesto número de familias que tienen acceso a una fuente de agua. Bien, eso que quede claro, ¿ya? Bien, vamos a ver qué continúa. A partir del conteo podemos completar los demás elementos de la tabla de frecuencia. Ahora sí, aquí te quería explicar algo. Esta es la tabla, digamos, de frecuencias. Aquí se pone la categoría de la variable, donde he puesto red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda, pilón de uso público. Esta es la frecuencia absoluta que no es más que, digamos, el resultado del conteo, los números que
que salieron acá. Recuerda que fueron 20, 13 y 7. Bien. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada. Bueno, en la frecuencia absoluta acumulada, en el orden que tú hayas puesto aquí, digamos, la fuente donde proviene el agua, lo vas obteniendo de la siguiente manera. 20, digamos acá, ya, 20, ojo, 20 comienza siempre con la primera frecuencia absoluta. Aquí que sería 20. Ahora, ¿cómo se ha sacado 33, profesor? Fácil, es el conteo de su propia frecuencia absoluta con su anterior. Entonces, 13 más 20, 33. ¿No? Ahí está, ¿no? O en todo caso, hace lo siguiente, 20 más 13, profesor, 33. Ahora, ¿por qué sale acá 40? Porque 33 más 7 es 40. En realidad, la frecuencia absoluta acumulada no es más que su propia frecuencia absoluta sumada con sus anteriores. ¿Cómo así, profesor? A ver, ¿cómo sacarías acá 40? Profesor, 7 más sus anteriores que son 13 más 20. Ahí sale 40. La última frecuencia absoluta acumulada debe coincidir con el total de datos de la frecuencia. ¿Te acuerdas que el total de encuestados era 40? Entonces aquí te tiene que dar también 40. Ahora te explico acá la frecuencia relativa cómo sale. Mira, la frecuencia relativa no es más que la propia frecuencia absoluta, estos números que están en azul, la propia frecuencia absoluta entre el total de datos, es decir, 20 entre 40. Alguien dirá, pero profesor, yo estoy tomando mi calculadora y 20 entre 40 sale 0,5. Usted ha puesto 0,500. Claro, estoy yo redondeando con 3 decimales, completando con ceros, porque por acá me va a salir un decimal, una división con 3 decimales. Observa, 13 entre 40. O sea, aquí, profesor, la frecuencia relativa sería 13 entre 40, ¿verdad? Claro, porque es su propia frecuencia absoluta, me está diciendo usted, entre el total de datos. Y 13 entre 40 es 0,325. Muy bien, y la otra sería 7 entre 40 y 7 entre 40 exactamente te va a dar un decimal exacto que es 0,175 milésimos se leería. Así se lea un decimal, así digamos en forma clara, 175 milésimos. Este decimal se leería 325 milésimos. Ahora, profesor, yo lo estoy haciendo con calculadora. Otra cuestión es de que la suma de todos ellos, de esta frecuencia relativa, siempre te tiene que dar uno exacto. 1. En realidad te da 1,00, pero ya los ceros en los decimales son inútiles, entonces es 1. Ahora, ejemplo de cómo determinar la frecuencia relativa. Profesor, yo lo saco con mi calculadora más rápido, sí, pero imagínate en un examen, por ejemplo, de los alumnos que enfrentan, vamos a suponer, los exámenes de admisión de los colegios de alto rendimiento, ¿no? O en un examen escrito en donde te digan presenta la división desarrollada. A ver, vamos a ver, voy a tomar este ejemplo. Voy a tomar el segundo ejemplo. Esto salió de la división de 13 entre 40, así que voy a dividir 13 entre 40. En este trabajo, digamos, remoto que nosotros estamos haciendo, y ustedes que están estudiando, digamos, en forma remota, en forma virtual, muchos se han automatizado ya con lo que es las calculadoras, pero yo les pediría de que no pierdan, digamos, la situación de hacer una operación en forma manual. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de operar. A ver, vamos a dividir 13 entre 40 sin calculadora. Vamos a ver. 13 entre 40, profesor, alguien diría, no se puede. Claro, no se puede porque el dividendo, hay alumnos que hasta se han olvidado de que es un dividendo, que es un divisor, que es un cociente, que es un residuo. Y esto yo lo hablo porque en realidad cuando enseñamos acá nuestras clases en la academia desde abajo con el ciclo cero, desde abajo lo sacamos a nuestros alumnos para que ellos hablen con propiedad, para que se comuniquen matemáticamente como debe ser. Este número se llama dividendo, este divisor, el resultado se llama cociente y si en caso sobra se llama residuo. Estamos. Muy bien, entonces vamos a ver esta división paso a paso. Ya, estimados alumnos, vamos a ver. 13 entre 40. Profesor, no se puede al inicio. Claro, el dividendo es menor que el divisor. ¿Qué hacer en ese caso? Pues colocar como parte entera 0, o sea, como el primer número, digamos, del cociente, 0, y agregamos la coma decimal. Al colocar este 0,
nosotros vamos a colocar, digamos acá, un 0 decimal al 13. En realidad no es que al 13 lo estamos convirtiendo como 130, sino que le estamos poniendo un decimal que es 13,0, por ejemplo. Que 13 es lo mismo que 13,0. Ahora, profesor, quiere decir que ya lo trabajo como si fuera 130, aparentemente, y tú dices un número que multiplicado, digamos, con 40 te dé cerca de 130, pues 3, porque 40 por 3 es 120. Ya 4 se pasaría. Colocas el 120, ahora restas, 130 menos 120 es 10 porque se va restando. Y luego dices, profesor, como yo ya he puesto ya los decimales, hago aparecer acá los decimales del 13, quiero decir que otra vez le bajo un decimal 0. ¿No? Le bajo un decimal 0, porque al 13 le puedes colocar infinitos decimales ceros. Entonces, por eso es que aparece otro 0 acá. Ahora, 40, ¿por qué número da cerca de 100? Pues, profesor, por 2, que sería 80. Y al restar 100 menos 80, eso sería 20. Muy bien, haces aparecer otro 0, que no es más que bajar un decimal 0 del 13 otra vez. Y luego tú dices, 5 por 40 es, profesor, 200. Y 200 menos 200, eso ya no me va a dejar residuo. En todo caso, deja residuo 0. Esto es a lo que se llama residuo. Profesor, quiere decir que esta división de 3 entre 40 me dio un decimal exacto, porque dentro de la categoría de los decimales racionales tenemos los decimales exactos, los decimales inexactos periódicos puros y los decimales inexactos periódicos mixtos. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacer, profesor? ¿Y por qué salió 0? O sea, ¿por qué salió una división exacta? Porque el divisor es 40. Y el 40, cuando tú lo descompones, solamente tiene factores primos, 2 y 5. Entonces, todo divisor que tenga como factores primos o bien 2, o bien puro 5, o bien la combinación de 2 y 5, siempre va a salir un decimal exacto. Siempre. Siempre. Por ejemplo, si tú hubieras dividido 13 entre, por ejemplo, entre 12, ahí te va a salir un decimal inexacto. Infinito. Esas cositas hay que tenerlas presentes y hay que explicarles a los alumnos. ¿Ya? ¿Por qué? Profesor, en la división entre 12 va a salir un decimal inexacto. Porque 12 tiene un factor primo que al descomponerlo es 3. Un factor primo es 3. Entonces, si no tiene, digamos, puro 2 o puro 5 o 2 y 5 y aparece otro factor primo, en este caso 3, la división siempre va a salir infinita. Factores primos 3, 7, factor primo 11, etcétera, etcétera. Muy bien, qué bonito. Entonces, por eso es que te han dado 40. ¿Por qué? Para que más o menos te salgan, digamos, divisiones cuyos resultados, o sea, los cocientes, esto se llama cociente, cuyo cociente te dé un decimal exacto. O sea, donde la división termine, ¿no? Donde pueda terminar la división te deje 0 en el residuo. Pueda terminar esa división. Qué bonito, qué excelente es esto, este ejemplo, ya para poderte explicar esto. Antes también por acá te voy a completar otra tabla que es la frecuencia relativa porcentual. Parece que ahí en Aprendo en Casa no la han puesto, pero acá yo te la voy a completar, ¿ya? Bien, trabajamos con esta primero. Como es la acumulada de la relativa, pues empiezas con el mismo número que es 0,500. Otra consulta, ¿ya? Alguien diría, pero por eso la calculadora acá me arroja 0,5. ¿Por qué usted le completó 2 ceros? Porque como ya una división tenía 3 decimales, entonces a todo le he completado 3 decimales. Entonces acá lo he completado yo con 2 ceros. Estamos muy bien. Empiezas con el mismo y tú dices, ¿cómo sacas el acumulado? Pues sumando esto con esto. Estamos. Entonces 0,500 más 0,325 es igual a 0,825. Ahora 0,825 más 0,175 es igual a 1. Siempre el total de acá te tiene que coincidir con esto. Ahora, la relativa porcentual es sencillo y esto ya lo he explicado desde la experiencia número 1. La coma decimal ocurre en 2 lugares. ¿Por qué? Porque es equivalente a multiplicar por 100. Cada vez que tú saques la porcentual y ya tienes la relativa, ojo, estos números de azul, la relativa es cuestión de multiplicar por 100. Para expresiones decimales es lo mismo a correr 2 lugares a la derecha, la coma. Entonces te va a quedar 50,0, ¿no?
Aquí sería 32,5 porque la coma decimal corre 2 lugares, que es equivalente a multiplicar por 100. Para convertir a porcentual, multiplicas por 100 y agregas el signo del porcentaje. Entonces, profesor, acá sería 17,5, ¿no? Claro que sí. Y esto siempre te tiene que dar 100%. 100%. ¿Estamos? Muy bien. Ahora sí, entonces, listo. Vamos a ver. Ahora sí vamos a ver lo siguiente. Acá te están diciendo, con los resultados de la pregunta anterior determinamos la frecuencia relativa porcentual. Ahora responde lo siguiente. Ya hemos hallado la frecuencia relativa porcentual. Y aquí, ya entonces, aquí, en esta primera pregunta, llenas acá. Ya hemos hallado. Mira, justamente lo pedían. Bien, contestamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué porcentaje de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro y fuera de su vivienda? Bueno, a ver, yo primero le he contestado por separado. ¿Quién tiene una red pública dentro de la vivienda? Pues, profesor, el 50,0% o el 50%, que es lo mismo. Ahora, ¿tienen acceso a una red pública fuera de su vivienda? El 32,5%. Ya, eso es por separado. Ahora, bastante cuidado cuando hacen este tipo de preguntas, porque acá me dice qué porcentaje de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro y fuera de su vivienda. Porque en lo que es enunciados lógicos, para yo dar la suma de ambos, yo tengo que utilizar el conectivo o, ¿no? Entonces, cuando se utiliza el conectivo o, ahí sí se debe dar la suma de los dos a la vez. Por ejemplo, lo ideal hubieran sido que pregunten ¿qué porcentaje de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro o fuera de su vivienda? Ahí cuando ya el conectivo, en lugar de ahí te ponen o, ahí sí te piden la suma de ambos. Es por eso que aquí yo claramente pongo, por si acaso. Dice, tienen acceso a una red pública dentro o fuera de su vivienda el 82,5%. ¿De dónde lo saca, profe? De sumar 50 más 32,5. Ya, entonces bastante cuidado, porque en lo que es teoría de conjunto, lógica proposicional, siempre el conectivo o es asociado a la unión, ¿ya? Muy bien, listo, hago esa aclaración entonces. Acá dice, desarrolla en tu cuaderno de trabajo de matemáticas según tu grado las actividades presentadas, o sea, según tu grado, porque acá está unido primero y segundo. Resolvamos problemas 1, página 18 y 19, o resolvamos problemas 2 en el cuaderno de trabajo de segundo, página 79, que se encuentra en la sección recursos para mi aprendizaje. Muy bien, si nos alcanza lógicamente el tiempo, publicamos los desarrollos de estos problemas, de estas páginas que están refiriéndose. Muy bien, evaluamos nuestros aprendizajes, entonces nos autoevaluamos. Aquí solamente vamos a marcar estos 3 primeros criterios. ¿Por qué? Porque los otros 3 los vamos a ver en la otra actividad que vamos a trabajar con gráficos estadísticos. Interesante lo que viene porque ya no es tan repetitivo, porque en lo que es gráficos estadísticos sí han dado para trabajar el gráfico circular, que en la experiencia 1 no se trabajó casi. Más se trabajó el gráfico de barras. Bien, hay que ser positivos, hay que poner lo logré. Y como siempre, no olvides, pregunta por nuestra propuesta. Empezamos este 11 de agosto. Bien, y suscríbete al canal, activa también la campanita para que la plataforma te avise de nuestras publicaciones. Y bueno, les dejamos por acá 2 retos, inténtenlos, no está tan lejos de lo que hemos explicado. Bien, así de que esperen el desarrollo de este video que más adelante lo publicaremos. Bien, eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Estén pendientes al canal. Déjame tu comentario, tu consulta ahí. Nos vemos.